Andaba yo una tarde plácida comiéndome un yogurt de producción ecológica riquísimo. Y andaba yo pensando que me estaba portando decentemente, porque ese esfuerzo de buscar un yogur que fuera respetuoso con el medio ambiente lo veía compensado creyéndome parte de esa humanidad consciente que está pensando en los que vengan después. Yo pensaba que era parecido a esos campesinos mediterráneos que, aún ancianos, plantan olivos que no verán crecidos, pero les basta la alegría de saber que lo verán crecer sus nietos o los nietos de otros. Resulta que el yogur venía de un país con una enorme sensibilidad con los animales y me imaginaba vacas que escuchaban en los pastos libres a Mozart, unos prados dibujados, no sé, por Van Gogh. Pero la verdad es que de repente dije, ¿pero esto qué es si me estoy engañando? O sea, por un lado, todo lo que consumimos de animales implica alguna forma de tortura. Pero bueno, estoy incluso dispuesto a pasarlo por alto por una maldita socialización en el consumo de productos de los animales. Pero cuidado, es que incluso pasando por alto esto, que no es poco, ¿qué demonios hacía yo en Madrid comiéndome un yogur que venía de Austria? Porque por muchas condiciones ecológicas que hubieran acompañado a la producción de ese yogur, ¿cuánto había contaminado ese viaje hasta mi nevera? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánta gasolina tenía dentro cada cucharada de yogur? Pero ¿cómo vas a consumir ecológicamente si no consumes productos lo más cerca posible de tu entorno? No estaría nada mal que cada vez que consumimos cualquier cosa, además de pagarlo, igual recibiéramos algún tipo de coste adicional en relación con lo que hubiera contaminado. ¿Tendrían los ricos más derecho a contaminar el mundo que cualquier otro ser humano solo porque tiene más dinero acumulado? A lo mejor en ese coste ecológico éramos todos iguales. En la película In Time, recordáis que la gente tiene un código de barras en el brazo, que te va descontando el tiempo cada vez que compras y cada vez que trabajas te ponen más puntos. Imaginaos que tuviéramos un código de barras, no sé, ecológico, y que desde que nos duchamos por la mañana o tomamos el primer café, van quitándonos puntos. Y al mismo tiempo nos van poniendo puntos cuando tenemos comportamientos que limpian el planeta. Me ducho, pierdo puntos. Planto un árbol, gano puntos. La verdad es que un código de barras en el antebrazo, como en la película, suena a una sociedad totalitaria que nos da miedo, aunque en Madrid ya te cobran el billete del autobús reconociéndote la cara. ¡Qué miedo! Yo prefiero una sociedad consciente que sabe que ya hemos destrozado la mitad del planeta. Y que entonces, con esa conciencia, tomamos decisiones. Este viernes nos vemos en las calles, en la huelga mundial por el clima, porque estamos aprendiendo que es muy importante tener comportamientos individuales, pero que lo que realmente está reventando el planeta, negando el futuro a los más jóvenes y cerrando la puerta a las generaciones futuras, es un modelo económico que nos invita a consumir sin tasa, que nos convierte a nosotros mismos en nuestros propios enterradores. Bienvenidos a la huelga por el cambio climático. Desobedientes. En mayo del 68 los jóvenes dijeron que debajo de los adoquines estaba la playa. En los años 80 plantaron en España que con los adoquines necesitaban hacerse casas y que querían tener un trabajo para poderse ir a la playa. Hoy los jóvenes dicen que la playa está llena de mierda y que el futuro se les convierte en algo realmente negro, porque no hay trabajo, porque no hay planeta y porque parece que hay una ruptura intergeneracional que les niega cualquier posibilidad de futuro. Y que por eso hay que movilizarse. El próximo 27 de septiembre se celebra la huelga mundial por el clima, con un alcance global. Estos jóvenes son globales y que en el caso de España cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones. Hoy, en la frontera, para hablar de este importantísimo asunto, tenemos a Rubén Gutiérrez Cabrera, de Friday for Future, de Madrid. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Toma asiento. Oye, ¿qué es eso de Friday for Future?
Fridays for Future pues es un movimiento que surge, como tú has comentado, con Greta Thunberg, ¿no? Por allá por el norte, por Suecia. Y bueno, esta chica que está un poco marcando yo creo que la dirección a seguir y como muchísimos jóvenes ahora mismo liderando cosas que no están haciendo nuestros gobiernos, ¿no? Esta chica empezó a salir los viernes delante del Parlamento de su país y poco a poco se le han ido sumando cada vez más estudiantes, más jóvenes universitarios en institutos, etcétera. Aquí en Madrid empezamos pues a principios de este año más o menos y hoy, pues como tú has dicho, se ha convertido en un movimiento global que todos los viernes sale a tomar las plazas, las plazas frente a los parlamentos y las ¿Cómo están instituciones. atacando a Greta, ¿no? Ahora ya de repente, cuando parecía, ¿no? Inocua, qué simpática, ¿no? Pero ahora que está hablando, ¿no? Con voz gruesa, que hay una relación entre el cambio climático y el modelo económico y consumo, es decir, con el capitalismo, parece que ya no está simpática. Sí, Greta desde el principio se le ha atacado bastante y hay que recordar que las primeras veces que fue a intervenir en el Parlamento Europeo se le vetó directamente, ¿no? Y no es para menos porque está hablando como se tiene que hablar. Ya no nos referimos al ecologismo como esa pata verde o ese parche verde de cualquier programa, sino el ecologismo como un proyecto de futuro que tiene que ver con la transformación integral del sistema socioeconómico en todos los sentidos. Y Greta Thunberg lo dice de forma bastante clara cuando habla de que hay que cambiar las reglas de juego de este sistema, ¿no? De todas formas, es cierto que han atacado y atacarán muchísimo a Greta, pero lo bueno es que detrás de Greta hay muchísimos estudiantes y este movimiento también trata un poco de escapar de la medida que puede, de los personalismos, de los liderazgos claramente marcados. Es un movimiento muy construido desde la base, que en cada país funciona de forma autónomamente. Rubén, hay una cosa importante. El feminismo actual se ha dado cuenta de que es muy difícil defender los principios feministas si no cambias el modelo económico, ¿no? Si no vuelves a pensar los cuidados, la reproducción, incluso el entorno, ¿no? Laboral. Y tengo la sensación de que el ecologismo que representáis vosotros no se entiende aislado, sino que se vincula también a qué ocurre con el empleo, qué ocurre con la vivienda, qué ocurre con el transporte, qué ocurre con la movilidad, qué ocurre con los sectores financieros. Sí, así es. De todas formas, no hay que perder de vista que este es un movimiento no solo compuesto por jóvenes, sino que es un movimiento joven, además, ¿no? Entonces, digamos, no es un movimiento que tenga armado un programa político. De hecho, hasta ahora gran parte del discurso ha tenido mucho que ver con simplemente apelar a las reivindicaciones o, digamos, a los consensos de la comunidad científica. Pero sí es cierto que, como tú bien decías, sobre todo en relación con movimientos como el feminismo, este movimiento es un movimiento que al final por lo que aboga es por la sostenibilidad de la vida. Y esto tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, la educación, el urbanismo, la economía, cualquier ámbito de la energía, por supuesto, la alimentación. Es decir, son cosas que nos incumben a todas y al final el ecologismo yo creo que se está abriendo muchísimo, ¿no? Han surgido muchas corrientes, visiones, se está entremezclando con otros muchos movimientos, hay perspectivas muy diversas, muy ricas, ¿no? Este movimiento también está compuesto por eso, por gente con procedencias muy distintas. Y recuerdo hace 20 años una bronca muy, muy gorda que tuve con dos profesores míos, catedráticos, que me decían que esto del ecologismo, que era la última trampa de los izquierdistas, ¿no?, para luchar contra el sistema capitalista. Yo les decía que me parecía una mirada muy, muy corta, muy miope, ¿no? La huelga del viernes es una huelga de consumo, ¿no? Es decir, que señala al consumismo como un problema. Y eso sí que suena a Marcuse, ¿no? Sí, es verdad que el ecologismo siempre ha sido ese movimiento que llama bastante a la parálisis, porque, claro, cuando te dicen que viene la catástrofe, pues al final te paralizas, ¿no? Pero yo creo que es un discurso conservador, es decir, el discurso apocalíptico. Exacto. Que no ofrece salidas, al final es conservador porque dices, ¡bah! Si no se puede hacer nada, pues tiro la toalla. Sí, ese discurso junto a otros son dos discursos que intentan despolitizar bastante el ecologismo. Las propuestas del ecologismo, ¿no? Por un lado, este discurso del catastrofismo, que parecería que la sociedad no tiene ningún grado ninguna capacidad de modificar el curso de los acontecimientos, y el otro discurso es el tecnoutopismo, ¿no? Esta idea de que la tecnología nos va a solucionar todos los problemas, que no es necesario ningún tipo de transformación del sistema económico. Entonces, sí, esta es una huelga global y además es una huelga, lo decías, de consumo. También es una huelga estudiantil, es una huelga convocada, cualquier estudiante puede faltar a clase ese día. Es una huelga estudiantil, es una huelga de consumo y también es una huelga laboral en algunas comunidades autónomas como Euskadi, Aragón, Canarias y creo recordar que... y otra cuarta comunidad autónoma que no recuerdo. Oye, recuerdo lleva
ecologistas serios como mi amigo Jorge Richman, diciendo que hemos alcanzado ya el punto de no retorno, es decir, que teníamos que haber frenado hace mucho, ¿no? y que los males vienen, ¿no? Y que la urgencia por eso es inaplazable. En parte por eso ha ido evolucionando, digamos, los marcos con los que nos referimos al cambio climático, ¿no? Hace décadas hablábamos del cambio climático, luego empezamos a hablar de la crisis climática y ahora hablamos de la emergencia climática, porque ya, según el informe del IPCC, el famoso del grado y medio de octubre del año pasado, tenemos por delante poco más de una década para acometer una serie de cambios radicales de transformación del sistema, cambios que si no llevamos a cabo se comenzarán a poner en marcha una serie de desequilibrios de los ecosistemas que luego ya son, digamos, ciclos que se retroalimentan negativamente y círculos viciosos, pero yo creo que siempre queda margen de acción, ¿no? Siempre los acontecimientos no están determinados, siempre, digamos, creo que el futuro está por construir. Y recuerdo una manifestación con trabajadores que estaban al lado de una planta industrial que generaba, ¿no? Enfermedades pulmonares y cáncer, absolutamente demostrado, y decían, en una protesta contra el cierre de la fábrica, decían el paro también mata, ¿no? O sea, preferían, no sé, como mineros del siglo XIX, morir antes de silicosis, ¿no? Que estar desempleados. Y leemos, por ejemplo, en el Salto, Alemania se va a gastar 53.000 millones de euros en reducir en 12 años sus emisiones en 300 millones de toneladas año, que eso es lo que emite China e India en 10 días. Hay dificultades en mantener el modelo económico y realmente dar marcha atrás. Sí, además China e India, que han sido los países que en esta cumbre que estamos viviendo ha terminado hoy, me parece, la cumbre del clima en Nueva York, no han suscrito, digamos, la resolución que trataba de aumentar la ambición de cara a la COP25 que tenemos más adelante, ¿no? Compatibilizar aquí hay una cuestión, ¿no? Está muy calculado el coste de lo que cuesta la transición ecológica, lo que no está tan calculado es el coste de no hacer esta transición ecológica, ¿no? Probablemente el coste sea mucho mayor. Esto es una inversión que tenemos que hacer y que, como cada vez se habla más, tiene que ser una transición ecológica justa. Por supuesto que uno de los problemas de la crisis climática es que va a afectar de forma muy desigual a diferentes sectores de la sociedad. Esto lo hemos visto allá donde ha habido cualquier tipo de catástrofe. Por supuesto, los más privilegiados, los multimillonarios, pocas veces se ven afectados. Las casas aguantan más. Por supuesto, siempre, se vio en el Katrina, se ha visto en los momentos en los que han habido grandes inundaciones, en los que han habido grandes huracanes. Tampoco se intoxican en sus cenas de gala. Claro. No toman carne mechada. Claro, entonces, pero sí es verdad que la transición ecológica es un imperativo. Ahora la cuestión es, sobre todo porque esto es una cuestión de cómo minimizar daños, como decía, nombrando a Jorge Richman, el cambio climático ya está aquí, la crisis climática ya está aquí y ahora lo que nos queda es reducir daños en la medida de lo posible y, por supuesto, que tratando de que esta transición afecte lo menos posible a los sectores más vulnerables de la sociedad. Claro. Por ejemplo, que no ocurra lo que fue el detonante de los chalecos amarillos, es decir, que de repente tomes decisiones que golpeen a los más humildes, ¿no? Y es verdad que dices, claro, los vehículos diésel, después además de las trampas, ¿no?, que hicieron los grandes millonarios, ¿no?, falsificando las pruebas, ¿no?, de emisión de contaminación de los motores diésel, pero al final, si quitas esos vehículos, a quien estás golpeando es a los sectores más vulnerables. Claramente, el ejemplo de los chalecos amarillos es seguramente de los que más lo ejemplifica. Mi amigo Emilio Santiago dice mucho que el tema de los chalecos amarillos es el tráiler de una película de crisis ecosocial que no ha hecho más que empezar, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el pico del petróleo, pero no solo del petróleo, sino en general de los recursos naturales que tenemos. Sí, se ha visto muy claramente que si haces reformas que benefician claramente a las élites mientras perjudicas a los sectores que tienen que desplazarse diariamente, etcétera, no, como decía Florent Marchesi, ¿la transición ecológica será justa o no será? Ahora que mencionas a nuestro amigo Emilio Santiago, andamos preocupados con la operación Chamartín, porque no parece que sea algo que responda, ¿no?, a esas urgencias medioambientales. Sí, algo que las organizaciones ecologistas llevan diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, todo esto forma parte de una tradición, ya sabes bien, de operaciones especulativas, de jugar con el uso del suelo y al final no estamos atendiendo a lo realmente importante, que es poner el urbanismo al servicio de, pues, un proyecto de ciudad que incluya
la sostenibilidad medioambiental y a las Claro, Rubén, personas. pero eso nos lleva también al riesgo de hacer un ecologismo pop, ¿no? Donde la gente se pone etiquetas ecologistas al margen de cualquier lucha. Vemos que está pasando, por ejemplo, en una parte del movimiento homosexual que se quiere olvidar de todas las luchas, de todo el sufrimiento, ¿no? Y viven la reivindicación homosexual solamente en la parte de fiesta, alejada, ¿no? De todo ese elemento de conflicto que fue el que permitió que esos derechos existieran, ¿no? Y tengo la sensación de que también hay un ecologismo despolitizado, hay un ecologismo hipster que realmente lo único que sirve es para vaciar las luchas. Sí, lo hay. Como te decía, este movimiento de Friday for Future, pero no solo, porque ahora mismo hay otros muchos movimientos que están teniendo bastante fuerza, Extinction Rebellion y otros muchos. Sí, por supuesto, hay una tentación de querer despolitizar todos estos problemas. Como te decía, este movimiento también está muy verde. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, claro, pero en este caso es que en España hemos tenido simplemente un primer encuentro estatal, por ejemplo, que fue antes del verano, donde bueno, se han empezado a aterrizar algunas cuestiones de discurso. Este movimiento tiene claro que es un movimiento político, lo que no es un movimiento partidista. Claro, no es lo mismo. son cosas diferentes. Exacto. Lo sabes tú bien como politólogo, Sí. ¿no? Hay los politólogos. Oye, veo que hay como una reclamación de soluciones individuales, ¿no? Recicla, gasta menos agua mientras que te duchas, consume menos plástico, pero no sé si esa es la solución. Yo diría que es parte de la solución. Evidentemente, la transición que tenemos que poner en marcha es una transición interior, en el sentido de que tenemos que reevaluar todos nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de desplazamiento. Tenemos que hacer una transición interior, pero esto no es nada si no se acompaña de una acción colectiva, de una movilización colectiva, pues como vamos a hacer este viernes y como realmente es lo que estamos tratando de fomentar, ¿no? Que la gente se organice en los institutos, en los colegios, en los barrios, que esto tiene que ser un movimiento organizado desde abajo para llevar todas estas reivindicaciones y estos cambios personales que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Al final, todo movimiento social se encuentra con que es necesario legislar, es necesario generar políticas públicas, es necesario llegar a las instituciones. Al fin y al cabo, eso sí, desde una construcción desde los movimientos sociales. Friday for Future es un movimiento feminista. ¿Hay una relación entre el feminismo y el ecologismo? Diría que sí, pero que es un debate abierto también, ¿no? Sobre todo hace una semana se formó, una semana o poco más, se formó un grupo de feministas por el clima, se formó aquí en Madrid. Y sí, por supuesto, es decir, hay una alianza clara que entiende además que todos los retos relacionados con el cambio climático afectan especialmente a las mujeres, ¿no? Pero por supuesto, además, en la medida en que muchos opinamos que este tiene que ser un movimiento lo más interseccional posible, ¿no? Que si defendemos la sostenibilidad de la vida, eso nos lleva también a defender la lucha por los derechos sexuales, la lucha por la igualdad de género, la lucha por el derecho a la vivienda, y todo esto es un debate y, digamos, Se habla poco, pero las guerras también son parte del calentamiento global. Es algo que afecta profundamente. Sí. No está en la reflexión, ¿no? No suele aparecer. Sobre todo no está en la reflexión aquí, ¿no? Gran parte además de los jóvenes que estamos, digamos, protagonizando este movimiento, pues no dejamos de ser jóvenes que vivimos en la ciudad, en los países desarrollados, y porque muchas veces nos falta esa perspectiva de todas las consecuencias que tiene nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de producción, que la consecuencia que tiene son guerras por recursos en otros muchos países que esto lo llevan viviendo desde hace décadas. Eso también es una labor que tenemos que hacer, de visibilizar en estos lugares, visibilizar todas esas cosas que el sistema se encarga de invisibilizar para mantener la rueda del consumo. Jóvenes que están reclamando de qué me sirve, ¿no? Tener renta si no tengo planeta. El desafío para mí está a la altura también del desafío feminista que plantea que repartir los trabajos de cuidados y de reproducción suponen una revolución. Si le añadimos también todo lo que tiene que ver con el cambio climático, al final, jóvenes, mujeres, van a hacer una revolución, vais a hacer una revolución. Sí, porque son, yo diría, las dos cosas principales que el sistema ha dejado fuera, ¿no? Por un lado, todos los trabajos de cuidados históricamente desarrollados por mujeres, y por otro lado, la naturaleza. Todo esto que no es monetarizable, todo esto que no es... No diría que no es mercantilizable porque hay muchos esfuerzos por mercantilizar los ecosistemas, los cuerpos de las mujeres, pero claro, esto tiene que ser una revolución que, decimos mucho, lo que tiene que hacer es poner en el centro la sostenibilidad de la vida frente al lucro de unas minorías.
Rubén, el capitalismo verde solamente tiene de verde el billete de dólar. Muchísimas gracias, mucha suerte a estos viernes por el futuro, estos Fridays for Future, y ahí nos veremos en esa huelga de consumo. Por supuesto. Este viernes. Muchas gracias. Nos vemos este viernes. En Madrid nos vemos a las 6 en Atocha. Y invitar a todo el mundo a asistir a la manifestación. Ahí estaremos toda la gente de la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del feminismo transfobo. A ver, esto de entrada es un oxímoron, porque el feminismo puede ser fascistófobo, machistófobo, pero transfobo. En este caso, cuando hablamos de transfobia, no estamos hablando de que haya feministas que tienen miedo a las personas trans, en plan, sino que estamos hablando de que hay personas que se definen como feministas, pero que tienen un discurso excluyente con las personas trans. Es decir, que opinan que las personas trans no tienen sitio en el feminismo. Esto resulta complicado de asumir desde la lucha feminista así de entrada. Entre otras cosas, porque la lucha feminista siempre ha sido una lucha hermana con la lucha del colectivo LGTBIQ, lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer. Primero, porque se comparten objetivos. La lucha contra la opresión cis heteropatriarcal. Y también porque el 28J, esa fiesta y ese día de reivindicación del colectivo LGTBIQ, lo que se conmemora son los disturbios de Stonewall, que fue cuando personas del colectivo LGTBIQ, que estaban hasta el moño de la opresión y de la violencia, decidieron tirar ladrillos a la policía. Y está demostrado que las que empezaron fueron mujeres trans racializadas. Pero hay algo que tiene que ver con los discutibles argumentos de quienes desde el feminismo plantean la exclusión de las personas trans. Uno de esos argumentos es que el sujeto político de la lucha feminista somos las mujeres. Las mujeres, las mujeres con vagina, las hembras humanas. Vale, sí, eso de que el sujeto político de la lucha feminista somos las mujeres, si quieres te lo compro. Pero ¿quiénes somos las mujeres? Toda la vida ahí con Simone de Beauvoir diciendo que mujer no se nace, se hace, reconociendo que la feminidad es una construcción política creada por el sistema patriarcal y que con la excusa de nuestra feminidad nuestra opresión está justificada y que esto de la feminidad es un constructo y que es artificial, una excusa al patriarcado para someternos, y ahora resulta que decide la naturaleza ¿quiénes somos las mujeres? Resulta que tenemos bastante claro que la lucha feminista reivindica lo artificial, lo impuesto y lo construido de los estereotipos de género. Y ahora nos vamos a centrar en la biología, en los genitales. ¿Todas las personas que tienen vagina son mujeres y todas las mujeres tienen vagina? Pues claro, tía, pues no. En el momento en el que reconocemos que la feminidad es una construcción, que todos los valores considerados femeninos y todas las características consideradas femeninas son artificiales y están pensadas para naturalizar nuestra opresión, ahora resulta que vamos a naturalizar la división de personas solo en hombres y mujeres y que esa división viene determinada por la biología. Pues claro, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Pues no, porque hay muchísimas personas, y las ha habido siempre, que no se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer, y su propia existencia pone en cuestión lo que se llama el dimorfismo sexual, es decir, que solo existen dos géneros, hombres y mujeres, y que estos géneros son fácilmente reconocibles porque tienen genitales masculinos o femeninos, y que lo normal es que el aspecto y la manera en que se nombran esas personas se corresponda con los estereotipos que como sociedad hemos decidido arbitrariamente para cada uno de los géneros. Pues resulta que no, que hay personas que no se sienten así. El discurso feminista, que lleva siglos poniendo en cuestión los estereotipos de género, me dirás tú cómo va a poner en cuestión a las personas cuya experiencia vital pone en cuestión la propia existencia de los géneros y desde luego la asignación automática e incuestionable de un género u otro. A ver, pero es que esto es ciencia, esto es naturaleza, esto es biología. La biología, históricamente, se ha utilizado demasiadas veces para justificar, legitimar y dar un barniz de naturaleza a muchas opresiones. No solo a la patriarcal, al racismo, la esclavitud. Pero es que hay otro argumento que se utiliza para justificar el tratar de excluir a las personas trans del feminismo, que es que no forman parte de un grupo oprimido, que tienen privilegios. Las personas que somos leídas como mujeres, sabemos que eso nos coloca
en una posición de opresión. Y por eso nos organizamos y nos hemos organizado históricamente en torno al feminismo. Pero es que resulta que las personas que nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer, habitamos un privilegio del que no todas somos conscientes. El privilegio cis. Pretender que las mujeres trans, que los hombres trans y que las personas no binarias ocupan una posición de privilegio es ignorar nuestro privilegio cis y además estar contentas en él. Y como mínimo, lo que tenemos que hacer es respetar su derecho a construir su propia identidad y acompañarlas en su lucha. Porque el feminismo, amiguis, es la lucha contra todas las formas de opresión. Por eso no podemos oprimir a las personas trans expulsándolas del feminismo, ni pensando que lo suyo es una charada, es un disfraz, es una moda o son ganas de llamar la atención. Queremos tener un recuerdo desde aquí a Paloma, la mujer trans asesinada en Avilés hace una semana y a la que muchos medios de comunicación, incluso después de ser asesinada, seguían llamando hombre. Porque no reconocer a una persona la validez de su identidad es violencia. E imponerle a alguien una forma de ser nombrada que no es con la que se identifica es violencia. Y decirle a alguien que está atravesada, cuando menos, por las mismas opresiones que tú o más, que no tiene sitio en la lucha contra todas las formas de opresión, es no haberse enterado de nada. Hoy os dejamos con una frase de Josune Álvarez. Usar el feminismo para menospreciar la dignidad de las personas trans no es hacer feminismo, sino cuestionar los derechos más básicos de las minorías que sufrimos el machismo y la misoginia de quienes nos dicen quiénes debemos ser, qué debemos sentir y cómo debemos comportarnos. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación. Dígame una propuesta programática diferente a la de Unidas Podemos. Pues todavía no hemos desarrollado el programa. ¿Qué tiempos aquellos del programa hoy? Pero ¿quién necesita programa? Teniendo a más Prisa, más Ferreras, más Onda Cero y a todos los medios de comunicación detrás ensalzándote. ¿Es que acaso necesita Coca-Cola descubrir su fórmula para vender más? No, lo que necesitas es más publicidad y más publicidad. Más país. O si lo miramos por detrás del espejo, menos Podemos, hasta matarlo, porque su único y claro objetivo es ese. Encontrar un espacio dividiendo a la izquierda, aunque el precio que pague sea ayudar a la derecha, como en Madrid, que se ha perdido el ayuntamiento y no se ha ganado en la comunidad. Programa, pues de momento parece que no lo habrá, y si lo hay, ¿es que creéis que va a ser un programa diferenciado del PSOE o del de Unidas Podemos? Pues no. Si es que cuando no hace falta el programa, basta con la coartada. Y claro, hasta el día de hoy solamente tenemos un mensaje: que van a entregarle gratis los votos al PSOE para que gobierne. Y siendo así, ¿para qué quieres programa? Si el programa va a ser el del Partido Socialista, pero ni siquiera el que presente las elecciones, el que luego hagan. ¡Ay, más país! ¿Acaso eso no significa más barra libre para los poderosos? ¿O es que acaso cuando le entregan los votos al PSOE eso no va a significar privatizaciones gratis, especulación gratis? ¡Ay, la operación Chamartín! ¿Cuánto vamos a hablar de ella? ¿Y me vais a decir que contra los malos basta buen rollito? Sí, ahí está la Amazonia. Vete y dile a los latifundistas que por favor que se porten de una manera decente. En fin, que algunos que vais presumiendo de vuestra victoria frente a Iberdrola, olvidáis que quien dio la cara, el que no tuvo miedo, fue Sánchez Mato. Y vosotros sois los que decís que lograsteis ¿qué? Si hasta el día de hoy lo único que parece que habéis hecho es sembrar una alfombra roja, por supuesto, a la operación Chamartín o Madrid Puerta Norte, que aunque la rebautices, como decía de la Rosa Shakespeare, huele igual. Le voy a dar las gracias muy especialmente al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Creo que sin ellos nosotros no hubiéramos sido capaces de redactar ese proyecto Puerta Norte, que nos parecía imprescindible. Yo creo que su decisión fue imprescindible
para que nosotros hiciéramos esa puerta norte. Es lo que tiene la memoria selectiva, que te acuerdas de lo que te da la gana. Y claro, te olvidas de cuando te presentabas, por ejemplo, en Madrid con una plataforma, porque decías que es que los partidos políticos ya no servían. Y hoy, en cambio, ¿cómo es esto? Ay, la historia de siempre. Gente egoísta que cree que se lo merece todo. ¿Por qué? Porque has nacido en una buena cuna y que se sumó a los que gritábamos que no nos representan. Porque lo que queríais es ser vosotros los representantes. Eso sí, sin ninguno de los frenos que puso Unidas Podemos cuando nació. Por ejemplo, no repetir más de 2 legislaturas. Porque claro, a ver cómo le explicas esto a Inés Sabanés, que lleva más de 20 años siendo cargo público. Vamos, purita renovación de la política. Me temo que esta gente se disfrazó aprovechando el tumulto del 15M que tanta savia nueva nos inyectó. Pero me temo que, como ocurre siempre en estos tumultos, había gente que quería venir a la política para otra cosa. Y de nosotros dependerá si le abrimos la puerta o se la cerramos. Hasta la semana que viene, desobedientes.